Seguro que si te digo cuentos de hadas, inmediatamente piensas en los hermanos Grimm. Pero, ¿y si te dijera que hubo un hombre que hizo muchísimo mejor su trabajo que estos famosos hermanos y que en su recorrido por la zona de Baviera recopiló historias mucho más oscuras, más salvajes, más misteriosas que las presentadas por estos famosos hermanos? Hoy te voy a hablar de cuentos de hadas donde las madrastras no son necesariamente las malas, sino también las propias madres. Y también hay cuentos donde los castillos no siempre están custodiados por dragones y no es el único espacio mágico. Hoy quiero hablarte de unos cuentos distintos, de unos cuentos para adultos. Cuentos de hadas para nosotros, para aquellos que ya conocimos los cuentos de los hermanos Grimm y ya parecemos que nada nos puede sorprender. Este libro que les voy a presentar hoy bien podría ser un favorito de Guillermo del Toro o de Neil Gaiman, porque ellos no se amedrantan al momento de presentarnos a los verdaderos monstruos, tal como lo hizo el autor del cual les voy a hablar el día de hoy. Bienvenidos al crossover de libros. Démosle play. Los Grimm no inventaron los cuentos de hada, ni siquiera podríamos decir que hicieron un trabajo juicioso dedicado de recolección de estas historias que hemos escuchado a lo largo de los años por generaciones. De hecho, ellos más bien empezaron fue a apuntar aquellas historias que sus amigos, que sus nanas les contaban. Pero antes de ellos hubo otro tipo de personajes que también se interesaron por este tipo de historias, como Charles Perrault y antes de él Jean-Baptiste Basile, y mucho antes también estaban las historias que llegaron desde el lejano oriente. Y con todos estos personajes alrededor, el autor del cual les voy a hablar hoy hizo sí su trabajo bien juicioso. Les estoy hablando del recopilador, el folclorista europeo, más especialmente de la zona de Baviera, de lo que hoy es Alemania, de Franz Xaver, y no es Xaver, es Haber, Franz Haber von Schauer. Voy a tener que practicar mi alemán. Con su libro preciosísimo, La princesa de las remolachas y otros cuentos populares inéditos. Para nosotros tener este libro hoy, esto parece casi que también una historia de cuentos, porque este hombre, como les digo, él trabajaba para la corte real y su buen amigo, el rey, le dio el cargo de consejero de Hacienda y secretario general, y esto le permitió a él hacer lo que más quería, y era irse a viajar por toda esta zona de Baviera a escuchar a los campesinos, a recolectar sus historias, porque para ese tiempo ya los hermanos Grimm eran famosos y se conocían estas ediciones que ellos habían presentado, con las cuales pues tuvieron gran éxito editorial, pero este Franz hizo un trabajo mucho más juicioso, tanto así que cuando él llegaba a los sitios, los campesinos decían como que pensaban que este hombre con sus ropas muy elegantes y demás, lo que trataba era más bien como de burlarse de ellos y no dejarlos trabajar, y a él le tocaba como convencerlos de que no, que tranquilo, que le contaran que a él realmente le interesaba escuchar sus historias, la que le contaban a sus hijos, la que se contaban en las reuniones familiares, porque aquí nosotros tenemos que tener presente que los cuentos realmente tenían también un sentido de entretener, mucho más, no tanto como nosotros lo vemos que con las moralejas y que con las enseñanzas para los niños, y ojo porque si no se portan bien entonces les va a pasar esto. No, aquí a él le interesa es esa parte de la literatura, la que te trae diversión, la que te trae entretención. Claro, hay unos temas que dentro de las historias nosotros nos vamos a dar cuenta que les habla mucho a los adultos y a los jóvenes también, porque va a ir muy encaminado a sus miedos, a su transformación, a dejar la niñez y entrar ya en la edad adulta,
y los primeros amores y las aventuras y el viaje del héroe. Aquí en cada historia siempre hay un viaje, siempre hay como que hay que pasar, salir de su casa, entrar en ese umbral mágico que te va a llevar a vivir otras experiencias. Y este libro está dividido en 6 partes de acuerdo a las temáticas que se fueron dando. Y la primera es Cuentos de Amor y Magia. Y en Cuentos de Amor y Magia, nosotros lo que vamos a encontrar son estos cuentos que en cierta medida sí se nos van a parecer mucho a los cuentos tradicionales de hadas, porque vamos a tener esa búsqueda del amor, esos elementos mágicos que están ahí alrededor, como los espejos, como los peines, también como las armas, las botas. Aquí hay un cuento que es como una especie de cenicienta, pero no diría yo cenicienta, sino un ceniciento, porque aquí es un hombre con una bota roja el que está tratando de alcanzar a esa princesa. Sí vamos a tener historias de princesas que se enamoran o que son como, diríamos, el premio mayor para los hombres porque están allá resguardadas en sus castillos o son las hijas de los nobles. Son unas mujeres que en primera medida están como en una posición social mucho más alta que el chico que se enamora de ellas, pero este chico que se enamora de ellas no siempre va a ser este príncipe azul y no siempre van a estar ellas así como esperándolo y contando los días, sino que también se trata de cómo los jóvenes alcanzan esas, o mejor, pasan esas pruebas para ser merecedores de ese amor de esa mujer. Y aquí nosotros nos vamos a dar cuenta también en este tipo de historias que las mujeres tienen un papel predominante en la maldad. Yo me quedaba sorprendida de cómo muchas madres son las que causan las desgracias de sus propias hijas, son las que a raíz de los celos o a sus nueras, las suegras, aquí no queda nada bien en alguno de estos cuentos, hacen unas cosas realmente horrorosas que uno dice, pero ¿cómo son capaces de hacer esto? Claro, con el elemento mágico, ¿no? Entonces vamos a tener muertes, vamos a tener infanticidios, vamos a tener también venganzas en este tipo de historias que nos van a combinar, como se llama esta parte, cuentos de amor y de magia. Les decía que la historia de este autor parecía también como un cuento, porque después de que él hizo todo ese trabajo juicioso, él publicó 3 volúmenes de lo que logró recolectar, aunque no tuvo ese éxito que él esperaba, y lo que hizo fue guardar todo ese trabajo de recopilación y en el 2009, ubiquémonos mejor en que esto de lo que les estoy hablando es de 1859 y hasta el 2009 una folclorista encontró en un archivo municipal toda esta colección de relatos, eran alrededor de 500 los cuentos que este hombre había transcrito. ¿Y por qué les digo que lo que él hizo fue también mucho mejor que los hermanos Grimm? Porque él sí, sí transcribió tal cual como escuchaba los cuentos. Él no se dedicó a alterarlos. Los Grimm sí lo hicieron. Ellos sí le metieron manita a los cuentos y le hicieron retoque por aquí, retoque por allá, corrección de estilo, edición. Pero estos cuentos de Franz, o mejor, esta edición que él hace, es mucho más natural. Hay muchos elementos de la oralidad y cuando nosotros los leamos nos vamos a dar cuenta que es como si nuestras abuelas nos estuvieran contando una historia cuando estábamos con ellas en la cama o con los primos o en las reuniones familiares. Es algo preciso. Incluso hay unos cuentos donde el nombre no corresponde a ninguno de los personajes de los que está hablando, porque él mantuvo como
esa originalidad de la voz de los campesinos y carboneros, de la gente en las tabernas. Este tipo de personajes nosotros los vamos a ver muy recurrentemente en estas historias. En la segunda parte nosotros vamos a encontrar cuentos de animales. Y aquí sí que se va a mostrar mucho más el aspecto mágico, porque la mayoría de estos animales pues hablan y tienen pensamiento y hacen cosas y demás, y algunos de ellos fueron hechizados. Entonces aquí está el elemento. Entonces este campesino o este soldado o este joven que va por los caminos y se encuentra con cierto animal y ese animal lo ayuda a completar algún tipo de misión. Esta persona se gana el oro o también se gana de pronto una princesa que ha sido hechizada. El caso es que en estos cuentos nosotros vamos a encontrar cómo, diríamos, cómo levantar un hechizo de estos príncipes o personas que han sido convertidas por entes malvados en animales. Y también vamos a tener historias, por ejemplo, como la de unos animales de una granja que se unieron y que llegaron a un sitio donde habían ladrones y estos ladrones ellos hicieron también, los animales, su interpretación, que estos ladrones salieron así huyendo porque creyeron que de lo que se trataba era como de un gran monstruo que estaba ahí y era la astucia y el ingenio de estos animales para quedarse con la comida. En los espacios donde se desarrollan estas historias sí tienen mucho que ver con estas regiones de Europa, ¿no? Entonces están los caminos, están los bosques así negros, por supuesto, los castillos, pues aquí en Latinoamérica no hay ese tipo de infraestructura. Y además están todos estos seres mitológicos que habitan esos bosques que rodean a los castillos o que están ahí por donde van los caminos, que es donde en la mayoría de las ocasiones, pues la historia comienza a desarrollarse. Como les decía bien al principio, siempre se trata de un viaje. Esto es algo súper bonito que tienen los cuentos de hadas. El hecho de que el personaje se sale de su espacio, se sale de su zona de confort, diríamos hoy en día, de su casa y emprende esa búsqueda de un futuro, de un algo mejor o de la doncella o de la princesa o simplemente quiere probar fortuna. Y acá en la tercera parte de este libro nosotros encontraremos los cuentos de criaturas del bosque. Y aquí van a estar los gigantes, van a estar los enanos, van a estar las ninfas, van a estar también los gnomos, ese tipo de criaturas que ayudan o obstaculizan el camino del personaje principal. En la mayoría de las ocasiones se presentan como una ayuda y tienen como esa picardía, como que primero también ellos miden si ese soldado o si ese sastre que va por ahí, por esos caminos, realmente merece ese conocimiento que ellos tienen. Y aquí hay una historia que me parecía muy linda y me recordaba en cierta forma a Blancanieves y los 7 enanitos, porque era esta niña que permanecía muy sola, que no tenía amigos, que era como muy introvertida, y pues no tenemos aquí a una reina malvada que quería matarla. Sí vamos a tener ese tipo de situaciones en otros cuentos donde se cela la belleza, y no siempre les digo, eran las madrastras. Pero acá, volviendo a las criaturas del bosque, estos enanitos le ayudaban a esta niña a bordar, le ayudaban a los oficios, le enseñaron a leer, le enseñaron a escribir y cuando ella creció, también la ayudaron como a encontrar ese amor y a proteger a sus hijos. Y otro elemento que tiene esta parte del libro es ese pacto que se hace entre los humanos y estos seres sobrenaturales como un pago por los favores recibidos, pero también como una garantía de una amistad permanente. En muchas ocasiones quedaba o cerraba la historia así como que
era la tradición dejarles como las hojitas o sembrarles o hacerles la casita por estos favores, como siempre manteniendo a estos seres mágicos alrededor de los pobladores, y sin importar si la historia que se estaba narrando había ocurrido mucho tiempo atrás, se mantenía ese vínculo, esa relación entre humanos y seres mágicos. Otro de los aspectos diferenciales que tiene este libro son las leyendas religiosas y las farsas, que serían la cuarta y la quinta parte de las historias de Franz. Y aquí lo que nosotros vamos a ver va muy conectado al tiempo en que estas historias se escribieron, se contaron por parte de los campesinos y de su vínculo con la espiritualidad a través de la Iglesia católica. Entonces vamos a tener historias donde por un lado están estos personajes que a través de su virtud es que van a desarrollar el camino, la misión, o vamos a tener esas pruebas que van a afectar directamente a sus creencias. En las criaturas del bosque también teníamos varios elementos donde el diablo hacía su aparición. Y en las farsas nosotros vamos a encontrar es un tipo de historias donde de lo que se trata es justamente de esto, de un engaño, de cómo se enfrentan los personajes cuando se han dado cuenta que alguien los está engañando, que alguien los está estafando, y cómo resolvían ellos este tipo de situaciones. Pero acá en las leyendas religiosas hay una escena que me pareció muy linda y decía: un día una noble dama viajó y se encontró con lo siguiente. Había allí paredes llenas de armarios con libros enormes, y a la mesa estaban sentados Dios Padre y el Hijo de Dios, escribiendo en un libro enorme el destino de cada ser humano que nacía y los dones que recibiría para el camino de la vida, y cómo la arrogancia llevaba a los hombres a aplicar sus dones de manera diferente a como estaba previsto en el plan eterno. La última parte que nosotros vamos a encontrar en La princesa de las remolachas y otros cuentos populares inéditos tiene que ver con esas historias de la naturaleza. Así como nosotros acá tenemos nuestras propias leyendas de cómo el sol y la luna y las nubes y las estrellas, en este libro nosotros vamos a ver esa forma de cómo estas personas hacían esa relación también simbólica con la luna, con el sol, y llama la atención que estos dos personajes en cualquiera de las leyendas o cuentos que nosotros nos acerquemos de cualquier parte del mundo, vamos a encontrar una relación romántica entre el sol y la luna, y la razón por la cual ellos no están juntos, y si fue que se pelearon, por qué se pelearon, y por qué la una sale en la noche y la otra en el día. Y esto a su vez también va a estar muy conectada acá, por ejemplo, con la nieve. Pues acá no tenemos nieve en Bogotá, pero para ellos sí. Entonces, ¿de dónde nace la nieve? Y cómo la nieve, por ejemplo, cuando fue creada, recorrió toda la tierra tratando de encontrar un color, porque a ella le parecía que la hierba era hermosa verde, que el cielo era azul, el azul era precioso, que las flores de qué colores eran, que eran amarillos, no sé qué, pero nadie le quería dar a la nieve un color hasta que lo hizo una florecita, y es por eso que la nieve es blanca. Quiero invitarlos a que se acerquen a este libro, sobre todo para aquellos lectores que nos entusiasma la fantasía. La fantasía nace de una memoria colectiva, y es lo que nosotros vamos a encontrar acá, y el gran valor que tiene estas historias. Primero, que no están edulcoradas como lo he dicho en varias ocasiones, al estilo Disney. Segundo, que no están intervenidas como lo hicieron los Grimm. Y a propósito, Jacob Grimm decía que si alguien lo podía reemplazar a él en la corte era justamente nuestro Franz. Y además es
cómo mantener esa oralidad, esa frescura de la palabra que nosotros vamos a encontrar en este tipo de cuentos. Y son tan distintos a los cuentos de hadas que nosotros conocemos que quiero cerrar con este fragmento de una de las historias. Dice: un día la madre paseaba por el jardín, muy triste por no saber qué había sido de su hijo. Junto al pozo halló su cadáver. Entonces comprendió lo que había sucedido. Su hora también había llegado. Cogió aquel precioso cuerpo y se precipitó al pozo con él. Nunca volvió a verse a ninguno de los dos. De este modo, la Ondina consiguió 7 niños y al ahogarse el séptimo se le permitió seguir siendo joven y hermosa 300 años más. Queridos crossovers aventureros de los libros, los invito a acercarse de nuevo al mundo de los cuentos de hadas a través de este fabuloso libro. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Me gustaría que me dijeras en comentarios qué te han parecido estas historias y cuáles son las más crueles, extrañas que tú has leído dentro de este género fantástico. Chao, chao.